Muy bien, mi saludo cristiano para todos ustedes, nuestros amables oyentes en esta noche, para la Iglesia del Señor y los amigos, y bienvenidos a este programa de edificación espiritual. Para mí es una bendición muy grande poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Cuando hablamos de esta manera, la palabra de Dios, estamos hablando de algo muy profundo, muy poderoso. La palabra de Dios, la misma Biblia testifica, dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. De manera que ahí podemos deducir entonces que la palabra de Dios no es una mención común. La palabra de Dios es muy poderosa. Cuando abrimos la Biblia para hablar de Dios, naturalmente que tenemos que estar en la palabra. Y hoy vamos a estar en el capítulo 6 de San Lucas 6, verso 46, un texto muy corto pero muy profundo y nos hace reflexionar a todos. Este texto bíblico dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Qué texto tan hermoso, vuelvo a referirlo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Vamos en esta noche a mirar un poco sobre el señorío. El señorío de Dios. El señorío de Dios es tan conocido por nosotros los seres humanos que todos debemos entenderlo en la forma que procede todo este universo, cómo actúa este universo, sencillamente porque Dios da órdenes, y cuando Dios da órdenes las cosas funcionan. Funciona el sol, funciona la luna, funcionan las estrellas, funcionan otra cantidad de astros que se movilizan en favor del ser humano porque así lo quiso Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si el universo me obedece, ¿por qué no me obedecen los hombres? Si a mí me obedeció el mar, cuando se rebotó el mar y estaban los pescadores a quien yo había salvado, ellos dijeron: Señor, sálvanos. Él se subió en la embarcación porque él iba caminando sobre las aguas. ¡Qué bendito es predicar este ser tan maravilloso! No hemos podido ver otra persona que haya caminado sobre las aguas. Solo Él caminó sobre las aguas. Y una de las bendiciones más grandes es que Él, cuando caminó sobre las aguas, quiso demostrarle a los hombres que Él no es como un hombre. Él es sobrenatural, es fuera de lo natural. Y si es cierto que Él vino a este mundo a través de lo natural, porque por eso nació en Belén de Judá, y vino a este mundo manifestado en carne para tratar con el hombre, hablar con el hombre, para demostrarle al hombre lo que él sentía por ellos. Amigos que me escuchan, no hay cosa más linda que cuando te hablen de la cruz entienda que eso sucedió porque Dios quiso demostrarte lo que sentía por ti y por mí. No fue porque los hombres fueran valientes o fueran capaces de sujetarlo a Él. A Él no lo sujeta nadie, Él es el que sujeta todas las cosas, pero Él se sujetó para que nosotros comprendamos que si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no nos sujetamos a Él? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Mateo 7:21 dice de la siguiente manera, que texto también muy responsable. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, tenemos que caer en cuenta que si el Señor habló de esta manera, no todo el que me dice Señor, Señor, una cosa es decirle al Señor con conocimiento y otra cosa es decirle al Señor porque oímos esas expresiones o por costumbre sencillamente. Cuando se le diga el Señor, lo primero que tenemos que reconocer, como lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza, es el señorío de Cristo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el señorío del Señor Jesucristo? ¿Como el señorío de los hombres? Nunca es como el señorío de los hombres, porque el señorío de los hombres se termina con la muerte, pero Él, después que resucitó, acuérdense ustedes de esas palabras que utilizó el Señor de una manera tan profunda y tan poderosa en Mateo 28:18. Escuchen esto:
Y tengan muy en cuenta eso en el transcurso de esta enseñanza. Mateo 28, 18, Él dijo así, después de su resurrección: toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Toda potestad quiere decir todo el poder, toda la grandeza, todo el señorío me es dado arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo es que Él dice me es dada? ¿Por quién se la dio? Es que Él se despojó de esa potestad y grandeza que Él tenía, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Según 1 Timoteo 3:16, Él es Dios manifestado en carne. Es decir, vino de esa manera para estar entre los hombres, compartir con los hombres. Para mí es tan lindo cuando yo lo veo compartir con los hombres en las orillas del mar de Tiberias. Incluso una mañana Él les gritó desde la playa: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esa frase un día me hizo llorar. Hijitos, no le dijo, oiga pescadores, sino hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron de la siguiente manera: pescamos toda la noche y no hemos sacado nada. Les digo que ustedes están tirando las redes por la izquierda, tírela por la derecha. Y le obedecieron y tiraron las redes, y la Biblia testifica que las redes se rompían del volumen de peces que venían en ella. Fíjense ustedes que el Señor es el que provee el alimento para el que no ha conseguido nada. Por eso es que sujetarnos al Señor vale la pena. Estar sujetos al Señor Jesucristo, tenemos muchos privilegios para nosotros, y por eso es que Él dice en Mateo 28, 18, toda potestad. Antes Él se portó como un humilde siervo. Los hombres lo humillaron, los hombres lo rechazaron, los hombres lo despreciaron, pero no se dieron cuenta que era el Señor. Por eso esta iglesia ha avanzado tanto en el mundo, porque ha conocido el señorío de Cristo, y quien predica el evangelio en la autoridad y el señorío de Cristo, el evangelio llega a los corazones de los hombres. Amigos que me están oyendo en esta noche, el evangelio va a llegar a tu corazón, y una de las cosas que te aseguro es que no lo vas a poder olvidar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se predica por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Qué expresiones tan lindas: el justo vivirá por la fe. ¿Qué es un justo? Justo es una persona que le da razón al que la tiene. Justo es aquel que dice al Señor: sí, Él tiene el señorío sobre mi vida, yo no puedo negarle mi vida a Él, porque Él entregó la suya por mí. Si Cristo entregó la vida de Él por la nuestra, porque nosotros no le correspondemos, es apenas notorio, es apenas consciente de cada ser humano que si Él entregó su vida por la tuya y por la mía para salvarnos de la condenación eterna, vale la pena entregarle la nuestra. No importa qué puedan pensar de nosotros, nunca pienses lo que va a pensar la gente, piensa lo que piensa Él, porque Él dijo en Isaías: los pensamientos de los hombres no son mis pensamientos, ni los caminos de los hombres son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Qué frases tan hermosas. Qué frases tan hermosas que usa el Señor para que nosotros caigamos en cuenta que es importante oírlo, una cosa, y atenderlo, porque a Dios hay que atenderlo. El que atiende a Dios en esta vida, Dios lo atenderá a Él en la eternidad. Gracias al Señor en esta noche. Toda potestad, Mateo 28, 18, toda es toda. No hay nada que pueda estar por encima de Él. Toda potestad, toda. Ese humilde que cabalgó en un asno, ese humilde que comió pez con los pescadores a la orilla del mar de Tiberia, ese humilde
que partió pan y comió con ellos también. Ese humilde que estuvo con ellos, como en los grandes palacios, los grandes edificios, los grandes gobernantes no le recibieron. Entonces él estuvo con los pobres, ahí con los pescadores, con la gente humilde. Por eso es que nosotros tenemos que bajarnos. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, Dios lo humilla. No podemos exaltarnos, no nos dejemos traicionar del pensamiento, exaltarnos y creer que sabemos pensar mejor que Dios. No le permitas a eso a tu mente, no le permitas eso. Porque nosotros cuando la mente nos traiciona nos exaltamos y a veces hasta nos reímos del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo crea. ¡Qué bendición tan grande! ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Amigos que me escuchan y hermanos, iglesia del Señor que me están escuchando en esta hora. ¿Por qué decirle Señor si no nos sujetamos a Él? Porque lo normal es que alguien llama Señor a alguien porque está sujeto a Él. Cuando los hombres anteriores eran gobernantes, eran reyes, eran hombres de dinero, hombres acaudalados, sus siervos, sus súbditos le llamaban Señor, Señor, Señor. Y si los hombres se hicieron llamar Señor por la ostentación de la grandeza que tenían, por la ostentación del dominio o gobierno que tenían, si ellos se hacían llamar señores, ¿por qué no llamamos Señor aquel que venció la muerte? Aquel que se apareció vivo después de 3 días de estar en la tumba y habló con ellos 40 días y 40 noches. ¡Qué bendición tan grande! Estuvo con ellos para convencerlos. Estuvo con multitudes. Después de su resurrección dice que le apareció a más de 500 hermanos, aparte de los apóstoles que eran sus seguidores, porque él quería dejar sembrado en este mundo algo que no podían evadir los hombres. La muerte no lo pudo detener. ¿Por qué la muerte no lo pudo detener? Porque él fue el que se entregó para redimir los hombres del pecado, pero él también será el juez de toda la raza humana. Es por eso que entonces nosotros debemos pensar, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que sujeta la mente a lo que está diciendo. Porque cuando le decimos a él Señor y nos sujetamos a su palabra y lo honramos con la forma de vivir que llevamos, él se siente satisfecho, él se siente honrado, porque eso es lo que nosotros debemos proceder, de manera que él se sienta honrado por los hombres, porque los hombres lo deshonraron en Jerusalén, lo llevaron casi a rastras hasta la cúspide de la montaña de la calavera, lo colgaron en una cruz, como si él no valiera nada para ellos, lo despreciaron, pasaban por el camino, le gritaban cosas. Oiga, qué tan duro, hay cosas que le hicieron que casi no me atrevo a mencionarlas, de ver lo duras que fueron en contra del Señor Jesús, siendo Él el Salvador, pero Él se les apareció vivo y se regó el informe por todo ese, Jerusalén, Samaria y Galilea, Judea, toda esa gente supieron de la resurrección de Él, y luego se paró sobre una piedra una tarde y comenzó a elevarse, y los discípulos lo vieron hasta que desapareció de sus ojos y se fue a las alturas. Pero hoy no está en ese cuerpo que murió por los pecadores. Hoy está en el Espíritu y está al lado tuyo en esta hora. A ver qué decisión tomas, a ver cómo ves lo que estás oyendo, a ver si vale la pena aceptar su señorío o solamente decirle Señor, Señor por costumbre. Son millones y millones en el mundo que le dicen a él Señor por costumbre. No podemos decirle Señor por costumbre, sino porque estamos sujetos a Él. Porque el que se sujeta a Él es porque no desconoce su señorío. Gracias a Dios por esto.
Y acuérdense ustedes que primera de Corintios 2, 6 al 8, hay unas expresiones tan lindas allí. Primera de Corintios 2, 6 al 8 comienza diciendo de la siguiente manera: mas sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no a este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual de los príncipes de este siglo no conocieron. Y escúcheme bien lo que dice ese texto bíblico ahí en Primera de Corintios, dice: porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Aquí vamos a tener que detenernos un poquitico a pensar eso. Nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Lo hubieran respetado, lo hubieran honrado, lo hubieran reconocido. Nunca lo habrían crucificado, pero no lo respetaron. Lo miraron como un predicador común, lo rechazaron como un predicador común. No tuvieron en cuenta quién era, ni le preguntaron, y aunque él muchas veces les dijo de la siguiente manera: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así les contestó a ellos. Miren ustedes las expresiones: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. El Señor no era de aquí, pero vino aquí por el hombre. Miren ustedes lo que tuvo que traspasar desde el tercer cielo hasta llegar a nuestro mundo. Esos son millones y millones de kilómetros. ¿Qué sintió para dejar las comodidades celestiales? Y escúchenme bien, amigos, escuchar en este mundo lo que no debería escuchar, porque Él en el cielo día y noche solo escucha de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Él solamente escucha alabanza de ellos día y noche, y la alabanza que le dedican a Él siempre es: santo, 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 día y noche, porque ven la perfección que hay en Él. Pero los hombres que vieron en Él sí lo despreciaron como despreciar a un hombre común. Si ellos hubieran conocido esto, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Por eso yo quiero que estén ahí, si tienen Biblias en sus manos, en 1 Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos, antes que se comenzaran a contar fechas, porque en Génesis se comenzaron a contar fechas, pero la sabiduría oculta de Dios para salvación de los hombres estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Volvemos a repetir el texto de 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios misteriosa o en misterio, la sabiduría oculta, la cual los príncipes de este siglo no conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Estos 3 versículos deben ustedes aprenderlos en su memoria, tenerlos guardados en su memoria, porque el que murió en el Calvario no fue cualquier tipo de persona. El que murió en el Calvario fue el Señor de la gloria. Dios mío, yo lo adoro en este momento delante de todos ustedes. Que Él hubiera, el Señor de la gloria, amigos que me escuchan y hermanos, el Señor de la gloria hubiera dado su vida por los hombres. ¿Con qué le pagan los hombres lo que Él hizo? Que hubieran podido matar al Señor de la gloria.
Oh, Dios mío, el Señor de la gloria no es un señorío común que hay aquí sobre la tierra. Por eso habla el Señor de la gloria. Jesucristo es el gran Señor de la gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la potencia única, divina, perfecta, celestial. Oh, Dios mío, en esta noche siento algo muy bonito aquí. Yo quisiera que ustedes sintieran lo que estoy sintiendo en mi vida cuando estoy hablando de Él así, porque los hombres, cuando lo vieron caminar en un pollino para entrar en Jerusalén, los hombres, cuando lo vieron que estaba predicando en las calles de Jerusalén, Samaria y Galilea, lo miraban con indiferencia. Porque fíjense ustedes, cuando vamos al libro de San Juan, el Señor multiplicó los peces y los panes. Imagínense ustedes, 5 panes y 2 pececillos para 5,000 hombres, sin contar, dice la Biblia, mujeres y niños. Póngale cuidado. 5 panes y 2 pececillos para 5,000 hombres. Por eso que no dudes, Dios te va a dar el pan, así como se lo dio a ellos ahí, porque ellos lo siguieron, y en ese momento creo que llevaban 3 días, y Él le dijo a los discípulos, ¿por qué no van y buscan pan para ellos? Dijo, no hay dinero. Y entonces Él multiplicó los peces y los panes, amigos. 5 panes y 2 pececillos para 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Póngale que sean 10,000 personas que habían ahí. Y todos comieron, se saciaron. Oh, Dios bendito, yo alabo al Señor. Yo bendigo al Señor en este momento porque Él es el que multiplica donde no hay. Él puede ser lo poco, pero lo multiplica. Eso poco que tú tienes, Dios lo va a multiplicar. Eso poco que tú tienes, el Señor lo va a hacer bendecido para ti. Eso que tal vez no ha llegado a tus manos, va a llegar a tus manos. Porque a partir de hoy vas a ser un creyente más en Él. Y el Señor dice en su palabra, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si usted está enfermo en esta noche, cuando hagamos la oración y puedes creer, Dios te sana. Si estás angustiado, Dios te va a quitar la angustia y te va a traer alegría, porque para Él todo es posible. Si tal vez el mal te ha seguido y no te suelta, a partir de esta noche vas a ser libre de todo corazón para que sigas al Señor Jesucristo, porque Él no puede que alguien que vaya atrás de Él vaya atado por el pecado, atado. Cuando usted ve a un hombre atado por el pecado, todavía no está siguiendo a Cristo, porque el que sigue a Cristo aprende de Él, y al que aprende de Él, lo primero que deja hacia atrás es el pecado y nunca más vuelve a Él, porque Él nos da el poder, la autoridad, la grandeza de poder dejar atrás del pecado, porque los hombres nacen con una naturaleza pecadora en ellos, pero Él nos quita esa naturaleza pecadora y nos da una naturaleza diferente. Se llama santidad, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice el verso 7 del capítulo 2 de 1 de Corintios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría de Dios misteriosa. La gente dice, es imposible. A mí me han dicho los amigos, incluso evangélicos de algunas denominaciones, que es imposible que Jesucristo sea Dios, porque Dios no se deja matar. Dios no se deja matar, ni Dios muere. Por eso es que dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Escúcheme todos, Dios
fue manifestado en carne. En otras palabras, para complementar lo de San Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí el que estuvo con nosotros era la vida, porque Él no es mortal, pero se hizo mortal por el hombre para rescatar al hombre de la muerte. Yo lo bendigo, yo lo bendigo. Yo lo bendigo en esta noche, que de Él nos hubiera rescatado de la muerte, porque los hombres dicen para todo hay remedio, menos para la muerte, pero yo les aseguro en esta noche que para la muerte hay remedio. Jesucristo es el remedio hacia la muerte, porque Él dijo, todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea que Él es el remedio para la muerte en San Juan 11. Él es el remedio para la muerte. Pero tenemos que creer en Él. ¿Por qué razón? Porque Él está aquí con nosotros en esta noche. Y Él está vigilando quién es el que va a creer. El Espíritu de Dios está tan cerca de ti ahí. El más interesado en ti no son los amigos, los vecinos, es el Señor Jesucristo que te ha venido siguiendo hace días. Si tú eres testigo que eso es verdad, hace días Él te viene siguiendo para ver si tomas alguna decisión por Él. ¿Cómo se sentirá el Señor? Que son escasos los hombres que lo siguen, son escasos los hombres que le dan la razón, son escasos los hombres que se le arrodillan para buscar su perdón, son escasos los hombres que se le arrodillan para que les conceda la salvación, porque esto de la salvación, el único que la concede es el Señor Jesucristo. Y esta noche la oportunidad está al alcance grande de ustedes. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual los príncipes de este siglo no conocieron. Dice el apóstol, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y eso lo decimos los cristianos en nuestros días. Si allá en Israel lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nunca lo hubieran hecho, nunca. Pero a Israel le espera mucho dolor y mucha aflicción porque lo desconocieron, lo rechazaron, lo despreciaron. Hay cosas que le hicieron a Él que uno le da tanto dolor mencionar, que su pueblo hubiera hecho eso con el Mesías de ellos, con el Redentor de ellos. Pero como ellos le dieron las espaldas, Él se volvió al mundo entero, hacia los gentiles, hacia nosotros los gentiles, para redimirnos del pecado. Y qué lindo es esta noche, amigo, si usted le rinde a Él su vida, lo redime. ¿Qué significa en la palabra de Dios? Redimir es rescatar del pecado. Él rescata a los hombres del pecado y los pone en el camino de la justicia, en el camino de la salvación, porque Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él es el gran camino hacia el cielo. No podemos desconocerlo porque nos perdemos, pero si lo conocemos, mire, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Escúchame, nunca lo hubieran hecho, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis y vemos el verso 7 y el verso 8, Dios santo, escúcheme muy bien esta noche, por favor. He aquí que viene con las nubes, ese que ellos pusieron en la cruz y se burlaron de Él y le gritaban, si eres el Cristo, bájate de ahí. Incluso el ladrón de la izquierda le gritó, si tú eres el Cristo, bájate de ahí, bájanos a nosotros. Y el de la derecha le dice, no te metas con él, estando en la misma condenación, te portas de esa manera, porque él lo desconoció, pero el de la derecha lo reconoció y le dijo de la siguiente manera, tan tierno. Un día en Cúcuta me hizo llorar predicando un mensaje sobre eso. Él lo miró al de la derecha y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
hoy mismo. ¿Por qué? Porque si él hubiera muerto y él no lo perdona y lo salva, por eso es que podemos decir en esta noche, Jesucristo es el Salvador del mundo. Porque él le dijo al que estaba allá al borde de la muerte, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y usted en esta noche, si se decide por él, él te va a decir lo mismo a ti, como nos ha dicho a todos nosotros. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué dijo el Señor esas palabras? Porque Adán despreció el paraíso. Qué triste es decirlo, pero Adán despreció el paraíso, mientras que los cristianos en nuestros días, si hay cosas que anhelamos, claro, ya no es el paraíso terrenal que estuvo allá en Irán, Irak y Kuwait, en esos 3 países, ahí está la zona donde estuvo el paraíso terrenal, pero los hombres no tuvieron en cuenta eso. No tuvieron en cuenta eso, no tuvieron en cuenta que el Señor vino a este mundo y puso el hombre y se puso al lado del hombre de una vez. Mas, sin embargo, el hombre siempre lo desobedeció, el hombre siempre lo ha desobedecido y el hombre siempre lo desobedecerá cuando no le conoce. Porque después que uno conoce al Señor Jesucristo, no lo desobedece nunca más, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él no se les obedece, a Él se le cree. Oh, gracias a Dios. Que ninguno de los príncipes, dice el verso 8, hubieran conocido, porque si hubieran conocido al Señor, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Pero para que se cumpliesen las Escrituras, Él tuvo que morir por ti y por mí. Jesucristo murió por ti, por culpa tuya, por el pecado tuyo y por el mío, fue que murió el Señor Jesucristo. ¿Cómo no estar agradecidos si murió por mi culpa? Y aquí sí no es golpeándonos el pecho 3 veces siendo por mi culpa, mi grandísima culpa, y seguir igual, no señor. Aquí sí es Él murió por mi culpa. Y cuando yo sé que Él murió por mi culpa, seré agradecido por toda la vida. Y le daré las espaldas al pecado para siempre. Nunca me verán más en el pecado por una razón. Porque Él murió por mí, para pagar mi deuda y salvarme. Si volvemos al texto inicial, él dice, en el capítulo 6, verso 46 de San Lucas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué hablamos de señorío de Él y lo desconocemos? ¿Por qué le decimos Señor y no nos sujetamos a Él? ¿Por qué le decimos a Él Señor? Oigan bien, y ni siquiera lo tenemos en cuenta como un señorío terrenal. Porque aquí los hombres, cuando hay un señor, oigan bien, cuando hay una empresa grande y llega el que manda en esa empresa, todos se gritan entre sí de una manera simulada, llegó el Señor. Y todo mundo se pone a trabajar porque respetan a ese hombre porque es el Señor de la empresa. Pero yo les presento en esta noche a uno que es más grande que todos los señores de la tierra. A uno tan glorioso y tan poderoso, fue tan humilde entre nosotros que no declaró su señorío en sus 33 años públicos, más que todo en los 3 años de su ministerio, donde sencillamente predicó como siervo, sencillamente se declaraba como siervo, servidor en Jerusalén, servidor en Samaria, Judea, Galilea, por donde él iba, era servidor. Por eso le damos nosotros, los predicadores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y en otros países, porque nos están oyendo hermanos, en otros países, qué bendición. Le damos gracias a Dios que nos hubiera dado entendimiento para servirle al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Imagínense ustedes, nosotros tenemos una dicha muy grande. Servirle al Señor, seguir al Señor, eso es muy grande. Si usted comienza en esta noche a seguir al Señor, le aseguro que su vida va a cambiar.
Le aseguro que su vida va a ser victoriosa. Le aseguro que Él no te va a dejar solo nunca jamás. Te aseguro que si estás enfermo, hoy te sana. Y si sientes capturado por un pecado, Él te libera hoy. Él te libera hoy porque Él dijo, si yo los libero, ellos serán verdaderamente libres. Dice San Juan 7. Y cuando el Señor dice eso, es porque Él lo sabe hacer y lo puede hacer. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo os digo. ¿Por qué son así? ¿Por qué no reconocen mi señorío? Mire, el universo reconoce el señorío de Dios, porque donde no reconociera el universo el señorío de Dios y se estrellan todos esos mundos, que por cierto se movilizan muchos mundos arriba de la cabeza de nosotros, incluso nuestro mundo. ¿Saben ustedes a cuántos kilómetros viaja la Tierra sobre el Sol? Oh, Dios mío. Y tiene dos tipos de movimientos. Hablando así de los más sencillos que podamos conocer, que es traslación y rotación. Eso nos lo enseñan desde la escuela, traslación y rotación. Porque nosotros hoy estamos aquí, mañana ya estaremos frente a otra parte, y la Tierra va rodando, rodando, y nos da 12 horas de día, 12 horas de noche. Eso solamente lo hace el Señor Jesucristo, el que manda, y el universo le obedece. Y si el universo obedece al Señor Jesucristo, ¿por qué no le obedeces en esta noche? Sujétate a Él, obedézcalo, porque Él es el Señor, tiene derecho a mandar. Se le dice Señor a alguien que tiene derecho a poner órdenes. Y el Señor Jesucristo tiene todo el derecho a poner órdenes en nuestras vidas, si es que queremos ser salvos. Porque si no le damos a Él la oportunidad de que le ponga orden a la vida, entonces nosotros resultaríamos al final perdidos. Pero si le damos a Él espacio para que le ponga orden a la vida, va a ver lo lindo que se vive. Va a ver cuando usted lo libere del pecado, la dicha que vas a tener. Su familia se va a gozar contigo, sus hijitos se van a gozar contigo, vas a estar dichoso. Yo recuerdo cuando predicaban en Aguachica, de un hombre que llegaba de la calle y pateaba puertas, maltrataba a su esposa, a sus hijitos, pero un día le dio por meterse al culto allá en la 14, y qué bendición tan tremenda, 14 con quinta, casi en Aguachica, le dio por meterse al culto, y el Señor lo estaba esperando, así como te está esperando a ti, el Señor lo estaba esperando, y lo salvó. Y después la señora me decía de la siguiente manera: pastor, no tengo cómo pagarle. Ese hombre es tan diferente ahora. Ahora le tocó el turno a usted de aceptar al Señor Jesucristo y vivir para Él. Y bauticé esa pareja, y sus hijitos, que eran pequeñitos, eran felices cuando los llevaban al culto. Me buscaban esos niñitos y me saludaban con una felicidad tan grande, porque ellos entendieron que ese hombre cambió porque llegó a la iglesia, y en la iglesia siempre está el que dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con nosotros siempre está el Señor Jesucristo, y en esta noche decídete por Él. Vamos a orar. Soberano Señor, Dios y Padre de toda esta inmensa creación, recibe a los amigos y hermanos, a todos nosotros, recíbenos delante de ti, Señor. Permítenos, oh Dios, vivir contigo siempre. Nunca nos deje ni nos desampare, Dios, de nuestra salvación. Tú sabes que necesitamos la protección tuya sobre nosotros. Tú sabes que necesitamos la guianza diaria para nuestras vidas. Tú sabes que necesitamos, Señor Jesús, que trate con nuestros corazones y los dirija por el camino de tu voluntad. Señor Jesucristo, muchas gracias por toda esta cantidad de amigos que nos están oyendo aquí en Latinoamérica, Centroamérica y en Norteamérica. Y estoy saludando a todos los hermanos, Joelito, y a todos los hermanos allá en Nueva York, esos hermanos tan bellos, hermano Barbosa que está por allá, por la parte alta de
Nueva York, hermano, Dios lo bendiga y lo guarde, porque sé que nos están oyendo esta noche. Dios lo guarde, Dios lo bendiga. A todos los que me están oyendo en Centroamérica y parte de México y aquí en Latinoamérica, yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Permanezcan fieles a Él, porque el que permanece fiel a Él será salvo con toda seguridad. El Señor Dios los bendiga en esta noche. Estos son los que han saludado. Hombre, qué bendición tenemos aquí en este momento. Hay saludos de hermanos. La hermana Angie, la hermana Diana Quijana del Brasil, Diana Jurado, Adelfo, Dios lo bendiga, mi hermano Adelfo, Stephanie Vargas, Maricel de la Cumbre, Rodolfo Uribe, familia Quiroga, Dios los bendiga, familia linda, familia querida, familia cristiana, Jorge Sáenz, Dios los bendiga. Jenny Flores, oiga, esta es mi hermana en Cristo, pero es también mi hermana por apellido. Alejandra Medina, Nidia Yanel Guerrero, Dios los bendiga. Brainer Silva, de Ocaña, gracias hermano por estar allá conectados con nosotros en Ocaña. Dios los bendiga, hermano Brainer, un abrazo grandote, un abrazo cristiano. Alberto Pérez, Isidro Reina, Adriana Toscano, no Adriana Flores, porque esa es la llamea que está conmigo en esta noche, Adriana Toscano. Y aquí también hay otros, vea, Leonardo Mosquera, Isabel Ortiz, Isaac Gavanzo, Karen King, Anaílse Medina, oiga Anaílse, qué bueno es esto, Dios la bendiga, Sandra Afanador, Emiro Chiquillo, Hilda Montaño, Sandra Aguilar. Oiga, Dios me los bendiga por estar pendiente de este programa y estemos orando por todos los amigos que nos están escuchando. Hay muchos amigos, como quisiera que ellos se reportaran con nosotros y nos dijeran, porque sé que esta noche Dios salvó a muchos de los amigos que nos están oyendo y van a ser más cristianos para Él, porque una de las cosas que hace feliz al Señor Jesucristo cuando lee la Biblia, usted lee un texto bíblico que dice, hay gozo en el cielo de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, no alegría, sino gozo en el cielo de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios los bendiga y los guarde. Valerie lo está saludando, papi Pato. ¡Hombre, Valerie! Dios me la bendiga, Valerie. Ve que bien, gracias a Dios, toda la familia ya. Dios los bendiga y los guarde. Están respondiendo. Amén. Amén, dice Valerie.
Un abrazo para todos y que las bendiciones del Altísimo Dios te alcancen, y rogamos oración por Fernando Bayona. Estemos orando por este personaje, que Dios lo vuelva a su sitio, y como Dios es tan bueno y misericordioso, Él dice: al que pida se le dará. De manera que muchas bendiciones para todos. Que el Señor los guarde y los proteja, y nos estaremos viendo nuevamente el jueves 7. 7 de la noche el jueves nos estaremos viendo para oír palabra de Dios.